Vamos a resolver el problema que dice: una barca cruza un río con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo perpendicular a la corriente. Si la corriente del río tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo y el río tiene 100 metros de ancho, obtiene el vector velocidad resultante de la barca y calcula el tiempo que transcurre para llegar al otro lado. Bueno, para ilustrar el problema vamos a realizar una figura. Recuerden que siempre que resolvemos problemas hay que hacer un bosquejo del problema para poder apoyarnos y de esta forma resolverlo de una forma apropiada. Entonces vayamos al dibujo o esquema de este problema. Entonces tendríamos lo siguiente: aquí está el río, tiene 100 metros de ancho, está la barca que va en forma, como dice acá, perpendicular a la corriente a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, y la corriente o el flujo de la corriente va a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Es decir, el flujo del río es en esta dirección. Y el barco va en la dirección perpendicular. Entonces, lo que nos están pidiendo ahora es, primero, encontrar el vector velocidad resultante. Hay dos velocidades, dos vectores de velocidad. Uno que representa el de la barca y el del flujo de la corriente de este río. Entonces, recordemos que para encontrar el vector resultante habrá que sumar estas dos. Como una solo tiene componente horizontal, que es la velocidad del barco, y la otra solo tiene componente vertical, que es la velocidad del río. Entonces, pues es muy fácil encontrar el vector resultante. Vamos a complementar esta figura de la siguiente forma. Trazamos líneas paralelas a los vectores. Por ejemplo, sobre este vector voy a trazar una línea paralela al vector velocidad de la barca y quedaría de la siguiente forma. Y de la misma forma, sobre la punta del vector velocidad de la barca trazamos una línea paralela al vector velocidad de la corriente del río. Y nuestro vector resultante pues va a ser la diagonal del triángulo formado. Entonces quedaría, este es el vector resultante. Como es un vector, le ponemos la flechita, ahí está. Ok, bueno, entonces a esto le vamos a llamar el vector resultante V. Le ponemos la flechita de vector. Me dice que, bueno, lo que me está pidiendo es la velocidad del vector resultante de la barca. Entonces vamos a encontrar la rapidez con la que se está moviendo la barca, y entonces para esto pues vamos a usar el teorema de Pitágoras. Acá hemos formado un triángulo rectángulo, este es un ángulo de 90 grados. Este vector sería un cateto, este otro vector, bueno, el paralelo al vector del flujo de la corriente sería el otro cateto, y el vector resultante pues es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Entonces por Pitágoras vamos a obtener lo siguiente: el módulo al cuadrado del vector velocidad resultante es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, a este le vamos a llamar vector velocidad en X, y al segundo le vamos a llamar el vector velocidad en Y, dado que solo tienen componente en X y en Y respectivamente. Entonces va acá a ser así al cuadrado más componente Y al cuadrado. Y de ahí vamos sustituyendo. Este no lo conozco, entonces lo dejo igual, y esto es igual. El vector velocidad en X vale 0.5 al cuadrado más la componente Y, que era 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual. Realizamos la
Usamos la calculadora y entonces sería 0.5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto me da un total de 9.25. Entonces el módulo de la resultante al cuadrado es 9.25. Y para obtener el valor de la resultante, sacamos raíz cuadrada, entonces quedaría como el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de 9.25. Sacamos raíz cuadrada de este 9.25, entonces es raíz cuadrada de 9.25 y me da un resultado de 3.04. Por lo tanto, el módulo del vector resultante es 3.04 metros sobre segundo. Esa es la rapidez con la que se mueve en totalidad el barco, porque está sujeto a dos vectores, que es el de su propia velocidad y el de la corriente. ¿Okay? Y entonces, bueno, ya tenemos esto. Ahora de mi figura vamos a hacer lo siguiente, vamos a encontrar el ángulo. Entonces, para esto, este ángulo lo vamos a llamar el ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Dado que conozco este cateto, que en este caso valdría 3, entonces de la definición de la tangente, podemos usar cualquiera otra, ya que conozco la hipotenusa, pero voy a usar la tangente. Tangente de alfa, por definición la tangente dice que es igual al cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para este caso el cateto opuesto vale 3 y el adyacente vale 0.5. Al realizar esta división me da un resultado de 6. Por lo tanto, alfa es igual a la tangente inversa o arco tangente de 6. Usamos la calculadora. Para esta parte es importante, quiero el ángulo alfa en grados sexagesimales, por lo tanto la calculadora tienen que ponerle en modo de grados. Para este tipo de calculadoras con Shift, Mode, y usamos la opción 3, que es DEG, la abreviatura de grados en inglés. 3, ahí está. Ok, entonces veamos, segunda función de la tangente de 6. Y me da un ángulo de 80, voy a redondear a 2 decimales, 80.54 grados. Entonces alfa vale 80.54 grados. Y de esta forma hemos obtenido dos resultados. El primero fue el módulo del vector resultante, este de acá. Dice que es 3.04 metros sobre segundo y en total la barca se va a mover a un ángulo de 80.54 conforme a las manecillas del reloj. ¿Okay? Entonces ya tendríamos estos dos resultados importantes. Con el primero ya obtuvimos el vector velocidad resultante, ¿no? Entonces ahora me falta encontrar el tiempo que transcurre para llegar al otro lado. Mi barca, aunque su velocidad apunta en forma horizontal, en realidad no está moviendo así, se está moviendo de acuerdo al vector resultante, por eso es que lo hemos encontrado. Se está moviendo en diagonal, porque pues es la suma de los dos vectores, velocidad de la barca y la velocidad del flujo del río. Entonces, por lo tanto, vamos a ver la siguiente animación que he preparado. Aquí está la barca. Su vector velocidad apunta en forma horizontal y el flujo del río es vertical hacia abajo en esta figura. Entonces le damos animación y vemos cómo se movería en realidad la barca. Ese es el movimiento que va describiendo la barca. En realidad, como la velocidad del flujo del agua es mayor que la velocidad propia de la barca, pues está siendo de alguna forma arrastrada, ¿no? Entonces no va a llegar en forma horizontal, no va a avanzar en forma horizontal, sino en forma diagonal. ¿Ok?
y esta es la muestra de cómo se movería nuestra barca. Entonces me piden el tiempo que va a realizar para llegar al otro extremo. Entonces regresemos a mi diapositiva. Ok, entonces bueno, ya tenemos dos componentes que son importantes de mi vector resultante y las voy a usar para poder resolver el problema. Ok, bueno, entonces a ver, veamos, ya tenemos dos componentes para este problema. El ángulo lo vamos a anotar, este ángulo que era igual a 80.54 grados, y tenemos además que el módulo de este vector es de 3.04, ¿no? metros sobre segundo. Ok, pero ya vimos de acuerdo a la animación que esto no se va a mover en forma horizontal la barca, sino que su movimiento va a estar sobre el vector resultante de la velocidad, el cual acá lo vamos a describir. A ver, un momentito. Vamos a prolongar esto. Y hasta ahí en este punto, es donde va a alcanzar el extremo opuesto. Entonces, ¿cuál es el tiempo que requerimos para llegar a ese punto? Bueno, pues voy a trazar un triángulo rectángulo de la siguiente forma. Ya tengo, esta sería la hipotenusa. Voy a trazar los catetos. El primero pues va a coincidir acá con el vector velocidad de la barca. Voy a ajustarlo. ¿Ok? Y luego unimos este. Y ya tengo mi triángulo rectángulo. Este es un ángulo de 90 grados. La hipotenusa le voy a llamar D, que es la distancia que se recorre, que no la conozco. ¿Ok? Bueno, y este cateto vale 100 metros, que es el ancho del río. Entonces tengo información, tengo un ángulo que es 80.54. Entonces yo quiero encontrar la distancia que recorre, porque una vez que tenga la distancia pueden hallar el tiempo en el cual llegó la barca al otro extremo. Entonces, para encontrar la distancia, que en este caso es la hipotenusa de mi triángulo, tengo que usar alguna razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente, que es 100, y la hipotenusa. Y pues entonces recordamos que el coseno de 80.54 grados, por definición, el coseno es el cateto adyacente, que en este caso va a ser 100, sobre la hipotenusa que le llamé D y la cual desconozco. Y entonces, pues de acá puedo resolverlo porque solo tengo una variable desconocida. Entonces, la variable D, como está en este caso como denominador, es decir, está dividiendo, la tenemos que mover al otro lado y pasaría multiplicando. Entonces quedaría D por el coseno de 80.54 va a ser igual a 100. Y de ahí, ahora sí puedo despejar el valor de D. D es igual a 100 sobre coseno de 80.54 grados. Y vemos cuánto vale la distancia recorrida. Para eso, bueno, usamos la calculadora y entonces va a ser 100 entre el coseno de 80.54. Y esto me da un resultado de 608.42. Entonces acá la distancia recorrida va a ser
608.42 metros. Y esto, bueno, pues se debe a que en realidad la barca no cruza en forma totalmente horizontal, sino que va en diagonal, arrastrada por la corriente. Y en total recorrido 608.42 metros. Y entonces ahora sí vamos a la pregunta final que me pide es el tiempo. Entonces recordemos que nosotros tenemos la definición de velocidad, en este caso rapidez, es igual a distancia sobre tiempo. Dado que yo quiero de acá despejar el tiempo, entonces pasaría al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría tiempo por velocidad es igual a distancia y finalmente despejamos tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y sustituimos el tiempo que tarda la barca en cruzar en recorrer 608.42 metros y va a una rapidez, la habíamos obtenido, que era 3.04 metros por segundo. Y entonces, usando la calculadora, vamos a obtener el tiempo que tardó. Realizamos esta operación, va a ser 608.42 entre 3.04. Y esto me da un resultado de 200.14. 200.14 segundos. Lo podríamos redondear aquí a 200 segundos. Es lo que tarda la barca en alcanzar el otro extremo. Y con esto concluimos el problema.